Comunidad Educativa Tolimense, los docentes orientadores del Tolima los invitamos a tener un encuentro entre amigos. Es un espacio que busca acercar la escuela a la casa, donde podremos aprender, hablar y reflexionar acerca de la realidad educativa, dirigido a niños, niñas, adolescentes y a toda la comunidad educativa. Escúchenos todos los jueves a partir de las 8 de la mañana en su emisora cultural del Tolima 104.3. Somos Entre Amigos y estaremos más cerca de ustedes. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a su programa Entre Amigos. Mi nombre es Marta Oliva Velandia Lozano, soy docente orientadora de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Fátima del municipio del Espinal. Y hoy me encuentro acompañada de las docentes orientadoras Lady Joana Montoya Gutiérrez de la Institución Educativa Antonio Santos del municipio de Dolores. Muy buenos días, es un gusto poder compartir este espacio en el día de hoy. Dolimar Yorian Buritica Bedoya, docente orientadora de la Institución Educativa San Isidoro del Espinal. Muy buenos días, familias tolimenses. Querida comunidad educativa, en esta emisión vamos a abordar un tema que por estos días es de interés nacional, como es el regreso a la presencialidad de estudiantes y maestros a las instituciones educativas oficiales y privadas. Con el objetivo de ampliar esta información y conocer las diferentes estrategias que desde la Secretaría de Educación se están implementando, hoy nos acompaña la directora de calidad, la doctora Gloria Isabel Preciado. Doctora Gloria, bienvenida a nuestro programa Entre Amigos. Doctora Gloria, cuéntenos, ¿cómo se prepara la Secretaría de Educación para volver a la presencialidad? Muy buenos días a la red de docentes orientadores, muchísimas gracias por estar acá. Muy buenos días, oyentes del Departamento del Tolima. Les habla Gloria Isabel Preciado, la directora de calidad educativa. Bueno, esto es un tema que pues ha sido de bastante controversia. Nosotros entendemos que durante las últimas 3-4 semanas el departamento del Tolima ha pasado por uno de los picos más fuertes de la pandemia. Infortunadamente, cada vez que tenemos acciones en cuanto al proceso de retorno, ya sea en alternancia o con presencialidad, siempre se nos viene en paralelo el tema de los picos. Para esto, pues nosotros hemos reiterado que la Secretaría de Educación Departamental ha tenido toda la responsabilidad del caso para tomar decisiones en torno a la prestación del servicio educativo, que pues es de nuestra competencia. Cabe notar que se dio una resolución, que fue la resolución 777 del 2 de junio del 2021, y una directiva ministerial que fue la directiva 5 del 17 de junio del 2021 y una directiva 12 del 25 de junio del 2021 expedida por la Procuraduría General de la Nación, en donde nos hacen referencia y se nos ordenan el redireccionamiento de las acciones necesarias para el retorno progresivo a las aulas de clase, ya no en alternancia sino en presencialidad. Entonces, evidentemente, nosotros en atención de estas directivas, de esta resolución y de estas solicitudes que nos hace el gobierno nacional, hemos venido adelantando unas acciones para que ese retorno a las aulas de nuestros jóvenes, de nuestros niños, niñas y adolescentes del departamento del Tolima sea con total responsabilidad, en procura del cumplimiento de los protocolos y también así pues con todas las consideraciones que hayan que adoptarse, porque la misma resolución nos da unas orientaciones para poder tener esas consideraciones generales en cuanto al mismo comportamiento que tenga la pandemia. Nos hemos venido entonces preparando. Nuestro secretario de Educación Departamental, el doctor Julián Fernando Gómez Rojas, expidió la circular 175 el día 13 de julio, dando todas las orientaciones para la adopción y las acciones que se deben de tener en cuenta de acuerdo a la resolución 777 y la directiva 5.
esta circular que fue emitida a los rectores de las instituciones educativas del departamento, excluyendo Ibagué, como ya lo sabemos, nos da a conocer cuáles son las acciones que deben de tener nuestras instituciones educativas para el retorno. Es claro que nosotros aquí dentro de esta circular damos la orientación porque ya veníamos trabajando con unas sedes educativas que habían sido focalizadas como sedes educativas que tenían un aforo menor a 50 estudiantes. De aquí sacamos alrededor de 1.321 sedes que fueron focalizadas y que antes de que saliera la Directiva 5 y antes de que saliera la Resolución 777, la Secretaría de Educación Departamental ya había dado la orientación para el retorno a la presencialidad de esas instituciones educativas rurales pequeñas en donde tenemos un número de estudiantes muy reducido. Nosotros sabemos que hay instituciones educativas que tienen sedes en las zonas rurales con 10 niños, con 20 niños, con 15 niños, y son niños que de alguna u otra manera necesitan la prestación del servicio educativo y que por temas de aforo puede ser esto posible. Entonces, esa fue la primera acción. Una vez, el 13 de julio, sacamos la resolución 175, dimos las orientaciones para las demás instituciones educativas que pese a no cumplir con los aforos porque tienen un número, una población estudiantil muy alta, se les orienta al retorno el día 2 de agosto. Pero ¿cuál es la particularidad que tenemos con esto? Tenemos la particularidad de que estamos orientando a los rectores, por supuesto, a que esas instituciones educativas que tienen una mayor población, estamos hablando de que hay instituciones educativas que tienen más de 1.000 chicos o 2.000, puedan trabajar en un escenario de por decirlo así, alternancia, en donde se cree una estrategia que es dentro de lo que nosotros conocemos y lo que nos ha orientado el Ministerio de Educación Nacional, se llama la estrategia burbuja o de 2x3 o 2x5. Que es que dentro de cada una de las instituciones que no cumpla con el distanciamiento de 1 metro por el tema de infraestructura de sus salones, es decir, los espacios que tienen los salones de las instituciones educativas se nos presenta más en las áreas urbanas, y que no podamos en este sentido tener todos los estudiantes porque sabemos que por temas de aforo no se pueden, se acogen a la excepcionalidad que nos tiene la Directiva 5. En esa excepcionalidad excepcionalidad de la Directiva 5 del 17 de junio, específicamente en el ítem E, nos define que existen 3 condiciones para la cual se pueda tomar el concepto de alternancia durante la emergencia sanitaria en 3 condiciones. La primera, que es que no se cumpla con el aforo. Es decir, que el aforo, la capacidad del aula no permite garantizar 1 metro de distancia. El segundo punto es que por razones de salud del estudiante o con ocasión de la pandemia, el padre de familia manifieste la imposibilidad para el retorno, es decir, en este caso de que el estudiante tenga coronavirus o esté en una condición de salud delicada. Y la tercera excepcionalidad es cuando la entidad territorial, en este caso o la institución educativa, afronten una situación epidemiológica que amerite la suspensión temporal de las actividades académicas. Entonces, dentro de estas 3 excepciones, la institución educativa puede acogerse, en este caso, ¿no? En el tema de aforos, cuando estamos hablando de que la institución educativa tiene una población bastante amplia, puede acogerse a esta excepcionalidad y vayamos a trabajar y organicemos las actividades académicas en alternancia. Teniendo en cuenta que se espera volver a la presencialidad, ¿cuáles son las acciones previas que se deben adelantar por parte de las instituciones educativas? Bueno, las acciones que nosotros dentro del trabajo como Secretaría estamos orientando, pues en principio estamos haciendo unas mesas de trabajo con los funcionarios de inspección y vigilancia, quienes serán los enlaces directos con los rectores para la organización de las actividades académicas. Básicamente lo que se tiene es que esa preparación y esas acciones
que deben de adelantarse estén completamente articuladas con la Secretaría de Educación Departamental y que así nosotros podamos garantizar de alguna u otra manera que esas actividades académicas, en este caso para las instituciones educativas que tienen un gran número de estudiantes, sean vistas pues como una estrategia de prestación del servicio educativo a la totalidad de los estudiantes del departamento. Doctora Gloria, ¿cuál es el protocolo que las instituciones educativas deben cumplir teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 777 del 2 de junio de 2021? Bueno, aquí es importante notar que la resolución 777 es clara en todas las medidas que nos da de autocuidado, pero también el ministerio evidentemente hace o refuerza esas acciones. Para nosotros, desde la Secretaría de Educación Departamental, la invitación es a continuar con el ejercicio de articulación y además de eso, pues con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que cada una de las instituciones educativas construyeron en el ejercicio de todos estos meses de trabajo, y además de esto, propiciar el autocuidado. Recuerden que acá no solamente estamos hablando de las instituciones educativas oficiales, sino también los colegios privados cuando inicien sus labores de manera presencial, y aquí lo que se debe garantizar es primero las medidas de autocuidado, el frecuente uso o higiene de manos, es decir, aquí nosotros garantizamos que esa condición se cumpla. Toda vez que hablamos de higiene de manos, sabemos que en algunas instituciones educativas tenemos el problema del agua potable, pero el mismo Ministerio de Salud y Protección Social da como alternativa el uso del alcohol y de los geles antibacteriales para poder mitigar, para poder accionar ese tema de higiene. El distanciamiento físico, por supuesto, el uso adecuado del tapabocas, una ventilación adecuada y pues evidentemente cumplir con los términos del aislamiento en caso de presentarse casos o síntomas compatibles con el COVID. Queremos realizar las siguientes preguntas que nos ha llegado del público. Las instituciones educativas públicas y privadas, luego de culminar la emergencia sanitaria, pueden continuar con la estrategia de clases virtuales para continuar fortaleciendo la práctica de la tecnología de la información y comunicación. Bueno, aquí es importante notar que nosotros vamos a ser muy rigurosos en el seguimiento de la prestación del servicio educativo, y además de eso también estamos en total sintonía para poder prestar todo el apoyo técnico a las instituciones educativas del departamento, toda vez que, como les decía hace un momento, debemos de organizar las acciones y las actividades académicas. Esto implica que la Secretaría de Educación Departamental y todo el equipo de inspección y vigilancia esté al pendiente de que esas estrategias de retorno se cumplan. Aquí pues difícilmente se puede llegar a decir que vamos a tener una presencialidad del 100% el 2 de agosto, porque ustedes saben que estamos en un proceso en donde tenemos que empezar a trabajar con una estrategia burbuja, que es una estrategia de tener unos chicos en sitio y en alternancia, pero esto no quiere decir que estemos dejando a unos estudiantes en la casa sin hacer nada, sino simplemente que los estudiantes tomen sus clases y mientras que se están tomando sus clases, el retorno de los otros sea en horarios distintos y en horarios que le permitan ese distanciamiento que nos está pidiendo el Ministerio de Salud. Entonces, obviamente yo creo que todo el sistema educativo se ha cambiado. Nosotros, pese a que en el departamento del Tolima no alcanzamos a decir que trabajamos en virtualidad, sí tuvimos estrategias
que flexibilizaron la prestación del servicio educativo, y esas estrategias por supuesto se van a continuar trabajando para poder reforzar pues todas las acciones en cuanto a el trabajo en casa, y además de eso pues que es un apoyo, ya no sería la forma en que reciba la educación los estudiantes o los jóvenes del departamento del Tolima, sino una estrategia de soporte, de acompañamiento a todo el tema de la presencialidad y el retorno a las aulas. Doctora Gloria, en estos momentos muchas familias tienen dificultades económicas, lo que hace que no tengan dinero para comprar útiles escolares, uniformes que ya se les quedaron y el pago de transporte para sus hijos e hijas, para que puedan asistir a las sedes educativas. Desde la Secretaría de Educación, ¿cuáles son las orientaciones para estas y entre otras situaciones que se presentan? Nosotros entendemos completamente que todo esto ha sido algo que de alguna u otra manera nos ha afectado a todos y más en el ámbito económico. El retornar a clases después de mitad de año y evidentemente después de año y medio de no estar asistiendo a clases, quizás en algunos casos algunos estudiantes pues no tengan esos elementos como uniformes, etcétera. Pero con el tema escolar específicamente, que es de manera puntual, lo que nos pide también la directiva, les podemos decir que estamos trabajando con las alcaldías para que ese servicio de transporte escolar se preste. De hecho, pues es, como les decía hace un momento, es una condición que nos establece la directiva y por supuesto el decreto 777. Y pues evidentemente con esta condición pues haremos que los niños tengan la posibilidad de tener el acceso y por supuesto de tener ese transporte escolar para que puedan asistir a cada una de sus aulas. Recuerden que aquí estamos hablando también de otro tema importante, que es el tema de alimentación escolar. Entonces los niños van a recibir su alimentación escolar desde sitio. Se están dando como todas las orientaciones para que de alguna u otra manera, como algunas instituciones educativas irán en el modelo de alternancia, también se les pueda garantizar la alimentación escolar en esa condición y por supuesto viendo todas las acciones para que ningún niño se nos quede sin la prestación del servicio educativo. ¿Cuáles serían las recomendaciones de autocuidado que se les debe brindar a los padres o cuidadores y que ellos los fomenten a los niños, niñas y adolescentes? Bueno, aquí es claro recordarles que en estos momentos se están haciendo unas transferencias a las instituciones educativas para que sean las instituciones educativas quienes con esas transferencias hagan uso del recurso para la compra de elementos de bioseguridad, en este caso de tapabocas, de geles, de alcohol, etcétera. Con esto estamos hablando de que estamos cumpliendo con el tema del protocolo y de los elementos de bioseguridad para que tengamos ambientes sanos y libres de COVID en nuestras instituciones educativas. Pero además de esto es que sabemos que como padres de familia tenemos la responsabilidad de orientar a nuestros hijos, por supuesto, a ese distanciamiento físico, a ese autocuidado, a que en la institución educativa les entregarán también elementos como tapabocas y esos tapabocas tienen que ser usados de la mejor forma. Yo tengo una experiencia muy bonita porque sé que los niños de los más pequeños son completamente estrictos en el uso de tapabocas y lo sé pues prácticamente por experiencia propia. Tengo una niña de 6 años y los niños en esa edad cumplen con todos los protocolos como si fueran ya niños de una edad más avanzada.
Yo creo que el problema sí lo hemos tenido con algunos chicos que son un poco más de mayor edad, entre los 16, 15 años, y ahí en esa población es donde nosotros tenemos que, evidentemente, con todas las estrategias que se van a hacer en las instituciones educativas, de socialización del autocuidado, de la responsabilidad por nuestra salud, de protegernos y de cuidarnos y por supuesto de cumplir con esas medidas, que es el lavado constante de manos y usar muy bien el tapabocas y el distanciamiento social, como mínimo de 1 metro dentro de nuestras instituciones, podamos nosotros hacer que desde la casa se cree como esa escuela de protección para nuestros hijos. Bueno, y para finalizar estas interesantes preguntas, ¿cuál es el mensaje desde la Secretaría de Educación para nuestros docentes que regresaron a las instituciones educativas? Un mensaje muy especial a nuestros docentes, evidentemente, y a las personas que tienen la responsabilidad de estar acompañando todo el proceso formativo de nuestros estudiantes en el departamento del Tolima. Nosotros, yo creería que uno de los derechos más grandes que tiene nuestra Constitución está en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que es el derecho de los niños y el bienestar, el derecho que tienen los niños a educarse y a tener un ambiente de desarrollo sano, está por encima de todos los demás derechos. Entonces, por la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, por hacer que nosotros, lamentablemente esto ya es endémico, ya tenemos que educarnos y aprender a vivir con este lamentable virus y por supuesto hacer que las cosas, evidentemente no voy a decir que de aquí a mañana volvemos a una normalidad total, sino que estemos y hagámosle frente al virus. En este caso, cuidémonos y además de ello también tengamos presente que los principales orientadores ya en sitio, en este caso en nuestras sedes educativas, son nuestros docentes. Los niños son felices compartiendo con más niños. Llevamos 1 año y medio teniendo a nuestros hijos encerrados. Yo creería que más allá de pensar también en nosotros mismos, es pensar en ese desarrollo psicosocial, en ese desarrollo socioemocional y en que nuestros niños aprendan a interactuar con otros niños perdiendo el miedo. Para mí es algo tan triste escuchar muchos niños que le tienen miedo a salir, que tienen miedo a interactuar, que por supuesto le tienen miedo a salir a la calle. Nosotros no podemos educar una generación con miedo. Ese es el mensaje principal. Nosotros no podemos seguir esperando que nuestros niños tengan problemas de salud mental a largo plazo, porque está completamente comprobado que todo este encierro va a terminar en una condición muy complicada en el largo plazo con nuestra juventud en unos años. Entonces, más allá de esto, sabemos que tenemos que cuidarnos, que la vida es importante, evidentemente es lo que tenemos, pero llevémosla en la medida de lo posible cuidándonos y también haciendo que esa vivencia de estos niños no sea más el encierro, por supuesto sea en nuestras instituciones educativas, compartiendo con mucho más niños y por supuesto haciendo que la calidad de la educación no se deteriore. Muchas gracias. Y para finalizar, gracias por estar atentos a nuestro programa, abrazos inmensos y los esperamos el próximo jueves con un nuevo tema de interés para todos ustedes, para la comunidad educativa, que se lo merecen. Gracias por habernos acompañado. Entre Amigos, el programa favorito de las familias tolimenses. Aquí podrás escuchar temas de interés familiar, educativo y comunitario. Acompáñanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la emisora cultural del Tolima 104.3 FM.